Bien, bien. La clase anterior, es decir, la semana anterior, justamente el jueves, tuve un asunto de fuerza mayor que atender y esa es la razón por la cual no pude estar con ustedes. Bien, pero en esta ocasión le pedí que me diera la oportunidad de no perder esa clase a la señora Cecilia y ella accedió a reubicar el horario y pues concertamos en que sea hoy martes a las 5 de la tarde. Bien, hay un tema pendiente. A ver, permítanme, desde aquí puedo mirar el calendario y bueno, hoy estamos justamente 15, ¿no? Martes 15. Y el tema anterior que iba a tratar con ustedes es justamente correspondiente a la independencia. Estamos en la independencia del Perú, en el proceso de independencia. Bien, para nos ubicamos justamente en el siglo XIX, inicios, los primeros años del siglo XIX. Como bien saben ustedes, este trabajo de los precursores viene desde fines del siglo XVIII. Ahí tenemos al primer gran precursor de la independencia americana, Tupac Amaru II, en 1780-1781. Bien, esto sirvió de plataforma para inspirar a los demás precursores. Bien, esto va a tener una mayor presencia, va a tener una mayor agitación en las décadas siguientes. A ver, ¿qué es lo que sucede en Europa? Hay que recordar que pocos años después se da la Revolución Francesa, conocida como la Gran Revolución Burguesa de 1789. ¿Ya? La Gran Revolución Burguesa de 1789. Y para nadie es cuestionable que se le conozca justamente como la Revolución Burguesa, porque es esa clase la que va a dirigir la revolución. Revolución que va a tener impacto en la historia de la humanidad, le va a dar un viraje, le va a dar un vuelco a la historia de la humanidad. Bien, pero eso sucede en 1789. Unos 8 años antes, Tupac Amaru se sublevaba contra el poder colonial español. Y justamente unos pocos años antes, poco más de un lustro antes que se diera la rebelión de Tupac Amaru, se produjo la independencia de las 13 colonias inglesas en América, ¿no? Las 13 colonias de la América inglesa, lo que va a dar origen, lo que va a dar nacimiento a lo que ahora es los Estados Unidos de América, país ubicado al norte de nuestro continente. Bien, son sucesos que los he ubicado, ¿no?, con sus respectivos años, pero he tratado de hacerlo de manera decreciente, es decir, de lo más reciente a lo más remoto. En este caso no es tan remoto, es casi coetáneo, aunque decreciente, estamos hablando de una época similar. Bien, es la Edad Moderna, es el fin de la Edad Moderna, y con la Revolución Francesa surge una nueva edad histórica, conocida como la Edad Contemporánea. Es la edad que vivimos hoy, que se da justamente desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Bien, esta era contemporánea nos va a deparar muchos sucesos, sobre todo para Sudamérica. ¿Qué va a pasar en Sudamérica? Bien, en Sudamérica se va a sentir el impacto que va a generar la situación de España justamente en en la primera y segunda década del siglo XIX.
Bien. Entre la primera y segunda década del siglo XIX, Napoleón llega al poder en Francia e incursiona no solo en la política francesa, sino en la política europea. Decidido a exportar la Revolución Francesa y convencido de que no es posible una revolución burguesa, una revolución que busque el nuevo orden, un orden democrático, no es posible si este no se logra a nivel continental. Entonces, ¿cómo podíamos terminar con el antiguo orden si no hemos consolidado el nuevo orden? La manera de consolidar el nuevo orden no es solo consolidarlo en Francia, sino también en gran parte de Europa. Y ahí empieza justamente su política. Bien. Y a esa política que él va a implantar en Francia y en Europa se le conoce como la era napoleónica. Bien. Napoleón incursiona en Europa y va a tener su política un impacto especial en España. Y especial en España porque va a afectar a sus colonias, entre ellas el Perú. Bien. Bien. Don Napoleón Bonaparte logra persuadir a los españoles para que hagan un corredor militar estratégico y llegar a Portugal, un país que tenía una buena relación con una monarquía que era en ese momento enemiga de Napoleón. Nos referimos a la Gran Bretaña. Bien, pese a la admiración que los franceses tenían por el parlamentarismo inglés, luego los ingleses van a ver afectados sus intereses justamente por la incursión napoleónica. Y sobre todo, Napoleón estaba decidido a cambiar un orden que tampoco era tan bien visto por los británicos. Bien, pero mayor enemigo que los ingleses era el absolutismo. Y Napoleón arremeterá contra monarquías como las de Prusia, las de Austria, las de Rusia. Arremeterá también con otras monarquías del norte de Europa y arremeterá contra España, contra Portugal y también contra los estados pontificios, si estamos hablando del papado. Pero nos ubicamos en España. ¿Qué sucede? Napoleón invade España y España se encontraba en un proceso de crisis producto de una transición. ¿Ya? Quien la gobernaba era Carlos IV, un rey que no tenía la brillantez de Carlos III, ni tampoco la determinación de Felipe V. Entonces, no pudo manejar de la manera que lo hicieron el trono, el poder, Carlos IV, si lo comparamos a sus antecesores, valga la redundancia, lo comparamos a sus antecesores como Carlos III y Felipe V. Bien. ¿Qué sucede con Carlos IV? Bien, Carlos IV va a ser depuesto por Napoleón. Sucede que las tropas de Napoleón entran en una jugada política magistral de Napoleón, entran a España y no sabe qué hacer Carlos IV y Carlos IV huye. Entonces, intentando la resistencia, fallida por cierto, se proclama Fernando VII, quien también es momentáneamente vencido por Napoleón y tiene que refugiarse en algún lugar de España. Entonces, ya con España bajo la ocupación francesa, Napoleón decide nombrar regente de España a su hermano, José Bonaparte. Bien, a José Bonaparte le da la regencia de España, pasa a gobernar España y los españoles le van a poner vamos a decir así, una denominación.
o como decimos nosotros, una chapa, ¿ya? Le llamarán Pepe Botellas. José Bonaparte, hermano de Napoleón, más conocido como Pepe Botellas. Ya se imaginarán por qué. Esto debilita el poder español en la misma metrópoli. ¿Y qué hacen las colonias? Bueno, vamos a ver a continuación qué se hace en el Perú. No sin antes decirles que se forman en América juntas de gobierno, en México como en Sudamérica, ¿ya? Y se forman en las ciudades más importantes, juntas de gobierno que ante vamos a decir, ante el desgobierno de España y la invasión napoleónica, simplemente deciden gobernar por su cuenta. Se forman juntas de gobierno y eso estalla. Bien, vamos primero y compartiendo pantalla. Entonces, vamos compartiendo pantalla. Muy bien. Ahí tenemos. Hay un proceso bastante interesante. Bien, en el contexto de la conformación de juntas de gobierno en América, a partir de la invasión napoleónica, se van a dar movimientos en el Perú. Eso prende como una llama que se va a expandir por toda la América española. Entonces, se van a dar conspiraciones y rebeliones por la independencia. Las pocas conspiraciones que se produjeron en Lima fueron desarrolladas por un pequeño sector de criollos separatistas. La gran mayoría de criollos de Lima, enriquecidos con el comercio monopólico y que ocupaban los cargos burocráticos de la administración colonial, se mostraron contrarios a la revuelta separatista. Muchos de esos criollos, como dice López Soria, con sus préstamos y donaciones generosas contribuyeron a sofocar los levantamientos. Las conspiraciones y rebeliones en provincias fueron más numerosas que en Lima. Y esto tiene una explicación. En provincias se hallaban los criollos que no gozaban de los privilegios coloniales. Por ello se orientaron por el separatismo. Ellos llegaron a actuar incluso en unión con mestizos e indígenas. ¿Qué sucede? Bien, por estos tiempos, el Perú, el virreinato del Perú, era gobernado por el virrey Fernando de Abascal. ¿Ya? El virrey Fernando de Abascal. Bien, este virrey se encargará de sofocar las rebeliones en el Perú y también en América. En el caso de Chile, él va a sofocar la rebelión en Chile, la rebelión en Quito, la rebelión en Santa Fe, ¿ya? Las rebeliones que se producen en Chile, en el Alto Perú, o Chuquisaca, en Quito, en Santa Fe y en Caracas van a ser repelidas con éxito por el virrey Fernando de Abascal. No así con las Provincias Unidas de Buenos Aires, que para 1816 era justamente el único sector de la América Española independiente de la corona. Bien, por eso es que los argentinos proclaman en 1810 su independencia y en el año 2010 celebraron su bicentenario. Es la primera nación de América Española en independizarse. Me refiero a Argentina. Bien, si ustedes explicaran o tratarían de explicarse por qué Argentina se independizó primero, pensarían en el presente. ¿No? Lo que pasa es que en Argentina hubieron migrantes italianos, alemanes, árabes, judíos, y junto con los españoles. Es decir, no todos eran españoles y eso les dio ese ánimo independentista. Bueno, la Argentina de 1810 no era así.
Argentina va a tener una migración europea fuerte de naciones como Italia, Alemania, naciones como Irlanda o Polonia, también presencia de judíos, de árabes, a partir de fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Ya? Entonces, la Argentina de 1810 era mayoritariamente, por lo menos las zonas de Buenos Aires y aledañas a Buenos Aires, en su mayoría eran argentinos, bueno, nacidos en Buenos Aires y en las zonas del Río de la Plata, descendientes de españoles, la mayoría descendientes de españoles en aquel tiempo. Pero, y aquí en el pero, mientras que los limeños, los criollos limeños, eran los favoritos de la corona, los criollos de Valparaíso, los criollos de Buenos Aires y los criollos de Caracas no van a gozar del mismo, el mismo favoritismo, y por ende no van a tener en la práctica los mismos privilegios que tuvieron los criollos de Lima. Pasaba lo mismo en provincias, ¿ya? Pasaba lo mismo en provincias. Los criollos del Cusco, los criollos de Arequipa, los criollos de Huánuco, los criollos de Tacna, se veían marginados por la corona española y veían que no pasaba eso con los limeños. Es decir, Lima no quería la independencia. La independencia surge en estos movimientos del sur, que luego los españoles controlarán, y el otro foco de independencia será el norte del Perú. Es decir, intervinieron los criollos del sur y del norte, pero no los de Lima. Los de Lima fueron los últimos en aceptar a regañadientes la independencia. ¿Por qué? Porque se habían favorecido justamente con ciertas leyes coloniales, como el monopolio comercial. El puerto del Callao, llegaba la mercancía a Lima, ese comercio monopólico los favorecía. Pero ya para ese tiempo había libre comercio y hay otros puertos que comienzan a ir despegando el tema económico, que es el caso, por ejemplo, del puerto de Buenos Aires. Es un puerto emergente y que va a ir desarrollándose con el libre comercio. Este libre comercio va a ir favoreciendo Valparaíso más que al Callao, porque los barcos doblaban por el estrecho Magallanes, no entraban por Panamá, no había canal de Panamá. Tenían que bajar hacia abajo por toda América para llegar al otro océano, al océano Pacífico, para llegar al Perú. Entonces, en ese camino se encontraban con Valparaíso. Bien. Caracas también iba a tomar importancia, dado que estaba en el Atlántico, y también, bueno, el puerto de Cartagena, que ya estaba, pero justamente entre el puerto de Cartagena y los Andes centrales, Santa Fe comienza, es decir, la actual Bogotá y Quito, a cobrar importancia. Entonces esa Lima se veía apocada en América, y en el caso del Perú sí había un menosprecio directo por parte de los criollos limeños a los criollos de provincias. Bien, pero sobre todo dentro de este esquema, la más favorecida era la corona española. Bueno, los grandes separatistas peruanos van a ser provincianos. Tuvimos el caso del precursor ideológico, ya le había explicado antes, se llama este precursor ideológico, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, arequipeño. Y otro señor reformista, pero también provinciano, otros dos señores, para mencionarlos, Toribio Rodríguez de Mendoza, chachapoyano, y Hipólito Unanue, natural de Tarapacá, que en ese tiempo pertenecía al virreinato del Perú, y tiempo después pertenecerá a la República del Perú, hasta que en 1883
al finalizar la guerra con Chile, el Tratado de Ancón determina que Tarapacá y Arica van a pasar para siempre o en adelante a formar parte de la soberanía del país del sur, de Chile. Bien, para 1909 se planificó en Lima un complot en el que participaron Antonio María Pardo, español venido al Perú, Mateo Silva, abogado hijo de un acomodado comerciante, Rodrigo Silva, comerciante, y un pariente de Juan Sánchez Silva. Se sumaron además algunos hombres del pueblo. ¿Ya? Bien, en Lima, los hermanos Silva y Antonio María Pardo empiezan una conspiración. Bien, llamaba la atención en este grupo la presencia de un español que se aprestaba a luchar contra España. ¿Cómo explicarse? Así es, en la historia hay muchos casos similares, porque hubo también peruanos que pelearon contra el Perú. Por eso no debemos juzgar a las personas por su procedencia, sino por su posición, por su actitud, su práctica social. Lo que pasa es que el señor, el español Antonio María Pardo, era un hombre de ideas liberales. En aquel tiempo eran ideas progresistas, un tipo de ideas liberales, un ilustrado, que lucha por un cambio, no quiere la monarquía absoluta, ni tampoco quiere al colonialismo. Bien, sin embargo, hubieron peruanos, incluso indígenas, que se enrolaron en el ejército realista para pelear contra el ejército independentista. Bien, cuando Teo se había preparado una noche de septiembre de 1809, el grupo dirigente fue sorprendido en sus habitaciones y llevado a las cárceles. Este conflicto fracasa porque no faltan soplones que le anuncian al alguacil que estos señores están conspirando contra la monarquía española y contra el virreinato del Perú. Y luego se produce, ya no en Lima, sino en Tacna, se produce el levantamiento de Francisco Antonio de Cela Arizaga. ¿Ya? Francisco Antonio de Cela Arizaga. Esto se produce en 1811, se le conoce como el primer grito de libertad o el primer grito de Tacna. Bien, el levantamiento armado del pueblo de Tacna bajo la dirección de Francisco Antonio de Cela. En efecto, un 20 de junio de 1811 se produjo con éxito la toma de los cuarteles de Tacna. Es decir, este señor dirige la rebelión y toma los cuarteles de Tacna, los cuarteles del ejército realista. Y se procede a la destrucción de se produce la rebelión de Tacna, se produce la toma de 2 cuarteles de Tacna y se procedió a la destitución de Antonio Rivero, subdelegado de Tacna, realista. Y Cela fue proclamado comandante militar de las milicias de América. Imagínense, desde Tacna se proclama a un comandante militar de las milicias de América. A los 5 días de iniciado el movimiento, los realistas contraatacaron y derrotaron a los insurrectos. Bueno, fue apresado y torturado este señor, Francisco de Cela. Pero su ejemplo quedó ahí. Duró poco esa rebelión. Sucede que en esos tiempos también, si hablamos de 1811, 1810, ya se habían producido levantamientos en las Provincias Unidas de Buenos Aires y estos señores estaban yendo hacia el Alto Perú porque entendían que el proceso debía ser continental. Bien, Castelli fue enviado por los patriotas argentinos al Alto Perú. Bueno, el señor Castelli no llegó porque Antonio de Cela lo esperaba. El señor no llegó porque lo detuvieron. Fue una decisión equivocada por parte de los patriotas argentinos. Bien, luego tenemos el levantamiento de los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua en el Cusco. Una cosa muy especial, ¿no? Hacia 1814 se desarrolló un gran movimiento anticolonial, cuyo centro fue el Cusco,
y abarcó Huamanga, Puno, Arequipa y La Paz. Esto fue más amplio que las anteriores que hemos estudiado, y hubo más repercusión. El empuje más concentrado y mejor dirigido y el esfuerzo más denodado de estos señores permitió que este movimiento se expandiera más que los dos anteriores. Bien. En cuanto a su base social, podemos decir que este movimiento conectó a varios sectores sociales, criollos de provincias, mestizos, caciques y masas indígenas. Fue un movimiento social el de los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua. Mucha atención con Mateo Pumacahua. Décadas antes, Mateo Pumacahua había enfrentado a Túpac Amaru, ¿ya? A Túpac Amaru. Y la derrota de Túpac Amaru se debe en gran parte a la intervención de Mateo Pumacahua, que esta vez se rebelará contra los españoles. Bueno, vamos a ver, dice, en cuanto a su carácter fue anticolonial, como se deduce en su proclama, cusqueños, a vuestro valor se debe la libertad de vuestra patria. Son movimientos que aún persisten en el foquismo, es decir, se quedan en esa ciudad. No hay una comprensión cabal de que el movimiento debe ser continental. Es un error también que van a tener los movimientos indígenas que precedieron a los movimientos criollos. A los movimientos criollos anteriores a la fase sanmartiniana y bolivariana, que sí esos sí van a tener éxito. Las acciones se iniciaron el 2 de agosto de 1814 en el Cusco. Se apresó a las autoridades, se formó una junta gubernamental o gubernativa presidida por Mateo Pumacahua, Chihuantito, ¿no? Mateo Pumacahua Chihuantito. Mateo Pumacahua era un cacique al nivel de Túpac Amaru. Aparte era brigadier de las fuerzas realistas. Esta vez, disgustado Mateo Pumacahua por la marginación que se sufría desde Lima y además también dado a que los españoles comenzaron a emitir una serie de normas y leyes que perjudicaban a criollos y perjudicaban a autoridades indígenas locales, entonces el descontento de Mateo Pumacahua fue creciente. Bien. Esta junta gobernativa no solo va a ser presidida por un militar, en este caso Mateo Pumacahua, sino también va a tener una directriz política con los hermanos José y Vicente Angulo. La sublevación recibió apoyo de indios, mestizos y negros, que pasaron a formar parte del ejército insurgente. Luego formaron tres frentes de lucha: el Alto Perú, hoy Bolivia, Huamanga, que corresponde a Ayacucho, Arequipa y Puno. La campaña hacia Huamanga fue dirigida por Manuel Hurtado de Mendoza. Bien, este tuvo como colaboradores a José Béjar y Mariano Angulo. Llegaron a tomar Huamanga, pero ante un contraataque realista se retiraron a Andahuaylas. Bueno, Huamanga es en Ayacucho, Andahuaylas es en Apurímac. Los insurgentes trataron de tomar nuevamente Huamanga, pero fueron derrotados en Matará. Los dirigentes fueron enviados presos al Cusco, aun cuando los montoneros morochucos siguieron atacando en forma de guerrillas. Ya, bueno, seguimos. La otra fase es la del Alto Perú. La otra campaña refiere al Alto Perú, hoy Bolivia. Fue comandada por León Pinelo e Ildefonso Muñecas. ¿Ya? La campaña del Alto Perú, justamente en estos tiempos de la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, la enviada al Alto Perú fue dirigida por León Pinelo y don Ildefonso Muñecas. Bien, estas van a hacer lo mismo que las anteriores. No toman La Paz, apresan a las autoridades coloniales, luego los realistas se agrupan en Oruro, que era una ciudad minera y por ende una ciudad con fuerte presencia realista, contraatacaron La Paz provocando el retiro de los patriotas. Entonces, en este caso, las tropas vuelven a tomar La Paz desde Oruro. La campaña hacia Arequipa y Puno fue dirigida por el brigadier Mateo Pumacahua.
El primer enfrentamiento se produjo en la Ancheta, esto cerca de Arequipa. Bueno, los patriotas ahí consiguieron una victoria fenomenal, ¿no? Tremenda victoria. Pero luego, ante un contraataque realista, se retiran a Yaviri, trabándose luego en Humachiri un sangriento combate. Los sublevados fueron derrotados en esta zona, en Humachiri. Bueno, los prisioneros fueron fusilados. Y ahí está el célebre patriota Mariano Melgar. En Arequipa, en esta fase de insurrección de los hermanos Angulo, Mariano Melgar va a ser fusilado. Mientras que Mateo Pumacahua morirá en Sicuani, Cusco, de la misma manera que murió Túpac Amaru II. Bien, las tropas coloniales avanzaron al Cusco, donde fusilaron a los hermanos Angulo y los demás jefes de levantamiento, y las masas indígenas corrieron igual suerte, fueron duramente reprimidas por el ejército realista. Las montoneras de Chumbivilcas, Cayoma, Chuquibamba, Tocto, Libiataca, Calania, Paucarcoya y Asilo siguieron combatiendo mediante la modalidad de guerrillas. De esta manera, bueno, termina el capítulo de la lucha por la independencia en este tiempo, en 1814. Luego tenemos otra versión más, una cuarta versión rebelde frente al poder colonial español. Esto es en 1813 y es el segundo grito libertario de Tacna, dirigido por Enrique Payardelli. Esto en 1813. Bueno, Tacna continuó sublevándose. Bueno, una autoridad colonial de esta ciudad informaba al virrey: la villa se halla inundada de papeles subversivos y que es tan grande el número de comprometidos en este negocio que para corregir medianamente el mal sería preciso meter en la cárcel a medio Tacna. O sea, la autoridad colonial informaba al virrey que, bueno, si con Cela la cosa nos fue bien, parece que con Payardelli no tanto, porque tiene respaldo popular en Tacna. Fue en estas condiciones que se desarrolló una nueva lucha del pueblo tacneño. Esta es encabezada por los hermanos Juan Francisco y Enrique Payardelli y Julián Peñaranda. El plan consistía en realizar una insurrección general en toda la región, en todo el sur. El 3 de octubre de 1813, los insurrectos tomaron los cuarteles y se apoderaron del pueblo, en tanto que los coloniales, es decir, las fuerzas coloniales, preparaban un contraataque. El encuentro decisivo se produjo en Moquegua, en donde los insurrectos fueron vencidos. Estos se retiraron por la vía de Camaná. No fueron apresados, sino fueron huyendo hacia Camaná. Bien. Fueron estos los principales levantamientos armados que se desarrollaron en el Perú, en procura de la emancipación. Dice aquí, yo les he dicho que le vamos a llamar independencia. Bien. Por lo general, los movimientos rebeldes de este tiempo van a ser dirigidos desde provincias, como pueden ver ustedes. Bien, entonces ahí tenemos nosotros. Luego les voy a mandar ese material. Y vamos a ver quién es este señor. Vamos a hablar de Francisco de Sela. Y acá lo tenemos. El levantamiento de Francisco Antonio de Sela Arizaga, 20 de junio de 1811, la ciudad de Tacna. En la ciudad de Tacna, Francisco Antonio de Sela convocó a criollos mestizos indígenas partidarios de la causa libertaria para unirse a la expedición de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el dominio español. Como pueden ver, se trata de Tacna.
Ya, se trata de Moquegua, se trata de Arequipa, se trata de Huamanga, se trata del Cusco, rebeldes de por sí, salvando las distancias, una muestra de ello es que el sur, la parte sur, que va desde Ayacucho como Apurímac, pasando por Arequipa, el Cusco, llegando hasta Puno, Tacna, Moquegua, han votado por, bueno, votaron por uno de los candidatos, pero definitivamente jamás votarían por Keiko Fujimori. Mientras que Lima y el norte le han dado el apoyo a Keiko Fujimori. Claro, en el norte de manera parcial y en Lima de manera mayoritaria. Entonces vamos a ver, ¿no?, cómo esto será. Sin embargo, ciudades como Trujillo y Chiclayo se han vuelto un tanto como Lima, ¿no? Ciudades conservadoras, ciudades que quieren el establishment, el status quo, que no quieren que cambien las cosas. Ahí hay una comparación precisa al respecto. Bueno, ahí tenemos el levantamiento de Francisco Antonio de Sela en junio de 1811 contra el yugo español. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Bien. Vamos una más. Vamos a ver a los hermanos Angulo. Bien. Entonces, a ver, los tres primeros encabezaron la rebelión del Cusco en 1814, junto con Mateo Pumacahua. Ahí tenemos a los hermanos Angulo. Bien. José Angulo asumió el título de capitán general de armas de la patria, es decir, cargo militar de más alto rango de la revolución. Vicente Angulo, ese es José, Vicente, ¿qué hizo? Fue investido con el grado de brigadier y acompañó a Pumacahua en la expedición hacia Arequipa, siendo artífice del triunfo patriota en la Apacheta, que es la más célebre batalla de esta azonada rebelde separatista previa a la independencia, en provincias, dada en provincias. Mariano, el otro hermano Angulo, asumió la comandancia general del Cusco con el grado de coronel y marchó a apoyar la expedición hacia Huamanga, el departamento de Ayacucho. Como podemos ver, hay muchas cosas interesantes en esto. Entonces vamos a ver algo más. Vamos a ver entonces a Abascal. Muy interesante esto de Abascal. Bueno, vamos a ir viendo a Abascal después. Voy a hacer una mención sobre Abascal, virrey Fernando de Abascal. Es un hombre que va a tener mucho éxito en la contrarrevolución. Bien. Ahí está la de Chile.
Ahora sí, ahí tenemos, chicos. Ahí está. Dice, principales juntas de gobierno revolucionario en América. La causa de su formación, el anhelo emancipador de las colonias, la crisis general por la que atravesaba España y la invasión napoleónica a la península. La enumeración de ellas, ahí tenemos la Junta de Chuquisaca en La Paz, la que ya de la que les había hablado antes, la Junta de Chuquisaca en La Paz, Bolivia. Se produce esta junta el 25 de mayo hasta el 16 de junio de 1809. Su jefe fue Pedro Domingo Murillo. ¿Cuál fue el resultado? El fracaso de la junta y el fusilamiento de Murillo, el jefe revolucionario, por intervención del virrey Abascal, el virrey Fernando de Abascal. Bien, Junta de Quito. Se produce o se convoca el 10 de agosto de 1809. Su jefe fue Juan Pío Montúfar. Resultado de velada sangrientamente por las tropas enviadas por Abascal, nuevamente Fernando de Abascal. La falta de unidad contribuyó al fracaso de los patriotas. Habían situaciones que aprovechaba bien Abascal, como la falta de unidad entre los patriotas. Además, el aspecto logístico, él se logró aprovisionar, no con el dinero que le mandaba España, porque España no podía mandarle dinero, estaba ocupado con la invasión napoleónica y con las consecuencias de la invasión napoleónica posteriormente. ¿Qué va a hacer Abascal? Va a tener a los ricos criollos limeños del Tribunal del Consulado apoyándoles, dándole dinero para justamente para este cometido. Bien, entonces Abascal contribuye a la desaparición de la Junta de Chuquisaca, la Junta de Quito. ¿Y qué pasa con Caracas? Está algo más lejos del Perú, ¿cierto? ¿No? Un 9 de abril de 1810 se proclama la independencia en Venezuela el 5 de julio de 1810. Jefes, bueno, era una junta de varios revolucionarios. Fracasos iniciales. Triunfo definitivo gracias a Miranda y Bolívar. Primero Miranda, quien después fue entregado a los españoles, como ustedes ya saben, pero ya en Caracas se sentían pasos para la independencia, más definitivos que en cualquier otra parte de América, o por lo menos de Sudamérica, porque México tiene su propio proceso. Junta de Buenos Aires, 25 de mayo de 1810. Cornelio Saavedra va a dirigir esto. La única que sobrevivió ante las pretensiones de la dominación realista. Surge la expedición libertadora de San Martín. Como ustedes pueden ver, la única que tiene éxito de las juntas de gobierno es la de Buenos Aires. Luego, a partir de ahí se va a constituir la nación argentina, el Estado argentino. Junta de Nueva Granada, un 20 de julio de 1810, jefes, también varios patriotas, es una rebelión de varios patriotas, es fracaso por la falta de unidad de los patriotas, pero en 1819 Bolívar proclama la independencia después de la batalla de Boyacá. Un personaje fundamental para la independencia de lo que es Colombia hoy es Antonio Nariño. Es el héroe nacional de la independencia colombiana. Y curioso, ¿no? Para que tengan una idea. En Colombia es Antonio Nariño. En Venezuela es Bolívar. En Chile es O'Higgins. En Argentina es Belgrano. Belgrano y también San Martín. ¿Ya? Así también como el señor Cornelio Saavedra. Tienen sus propios padres de la patria. Y el señor Domingo Murillo tiene su lugar también en Bolivia, a pesar de que tiene Bolivia el nombre de Bolivia en homenaje a Bolívar. Y Quito también va a tener sus propios
Pero ¿qué pasa con el Perú? Nuestros padres de la patria son extranjeros. Eso significa que en Lima no hubo ganas de independizarse, como ya lo dije antes. Y finalmente tenemos la Junta de Chile. Esa se funda en Valparaíso. Ahí tienen ustedes a un hombre también considerado entre los padres de la patria chilena, Mateo Toro Zambrano. Resultado, fracasó siendo sometido nuevamente Chile por Abascal. Abascal envía a Pareja y Pareja derrota a los realistas. Y este señor también tiene éxito en las provincias del sur. También tiene éxito en el Alto Perú. Decisivo este señor Pareja en contra de la independencia de América, gracias también a Abascal. Abascal, bueno, no solo está Pareja, fue a Chile, pero también hay otros personajes, como el caso de Goyeneche, que interviene en el sur del Perú. También lo hará en Bolivia. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la formación de estas juntas de gobierno? Uno, esto va a consolidar el anhelo separatista de América colonial. Esta es la primera gran asonada, el primer gran paso para la independencia de América española. Es decir, ya no será América española, sino será la América, por este momento la América de los criollos principalmente, ¿no? Pero la América de los nacidos en América, eso sí. Dos, que en varios virreinatos habíase operado un franco rompimiento con España. Es el caso, por ejemplo, del virreinato del Río de la Plata, y también, ni se diga, de México, ¿no? Tres, que en Buenos Aires, única junta que sobrevivió, como la de los Llanos del Orinoco, Capitanía General de Venezuela. Entonces, ahí tenemos dos. Sobrevivirá Buenos Aires y sobrevivirá de estas juntas de gobierno las de los Llanos del Orinoco. No es Caracas, sino es una junta que se forma justamente en una zona muy especial de la geografía venezolana. Partieron las expediciones libertadoras que convergieron hacia el Perú. Fue justamente Bolívar quien consolidó la independencia de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia, mientras que San Martín sale de una ya independiente Argentina para independizar Chile y el Perú. Logra la independencia de Chile con el apoyo de O'Higgins y, bueno, la independencia parcial del Perú que luego será consolidada por Bolívar. Bien, chicos, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, entonces nos vemos la próxima, bueno, nos vemos esta semana, nos estaríamos viendo el jueves. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, profesor.